vamos a empezar esta reunión sobre puesta al día en hemodiálisis. Y lo primero que queremos explicar, a ver si yo lo sé hacer, esto es que va a haber unas cuestiones, unas preguntas de televoting de estas, pero para ahorrar dinero lo va a hacer con vuestro teléfono. Vuestro teléfono es el televoting, ¿vale? Entonces, para eso, quien quiera participar, pues tiene que poner la red, tiene que conectarse al wifi, la red es esa, BLSB, y el password, pues ahí lo tenéis. Todo esto entiendo, y luego meterse en la página de angendigital.es, puesta al día Valencia. O bien, si queréis, si tenéis el papelito este de la reunión, escanear el código este, ¿vale? QR, que os mete directamente, entiendo, en la página. Eso es eso. ¿Vale? Una vez estáis aquí, ¿vale? Paso la diapositiva. No, todavía no. Es que nos queda la opción de hacer la pregunta a mano alzada, pero las respuestas, pero... Bueno, ya debemos de estar dentro, ¿no? Porque si no... Vale. Entonces, en la página, pues bueno, está un poco el horario y tenéis que darle, entiendo, a participa, ¿no? Bueno, también les va a saltar un mensaje cada vez que haya una pregunta abierta. Vale. Se ha puesto el móvil, o sea, aparecerá un mensaje, clicáis ahí y os lleva directamente a la pregunta. Tenéis que poner vuestro número de móvil y os llegará cada pregunta como un SMS al móvil, ¿vale? Para que os conectéis con la pregunta esa. Participa, introducir el número de teléfono, ¿vale? Y eso sí, que tengáis todos la tranquilidad de que vuestro número de teléfono será borrado de las redes de Angen en cuanto salgáis por la puerta. Bueno, a malas lo probamos con eso y si no a mano alzada, ¿vale? Lo digo por ir avanzando, no podemos estar aquí mucho tiempo. Y sí que es verdad que terminaremos con una encuesta de opinión, que creo que la tenéis en papel en los asientos, vale. Pero también se podrá hacer vía digital. Y después de todo esto ya sí que os paso oficialmente a una serie de cosas. Una, primero daros las gracias a todos pues por haber optado pasar aquí la tarde de jueves. Seguro que tenéis muchas otras cosas que hacer, pero esperemos que esta pues no sea mala. Quería también dar las gracias a la Sociedad Valenciana de Nefrología por avalar este tipo de iniciativas, por avalar esta reunión. A Marco en concreto, que además está aquí, porque ha sido, receptivo, ¿no? Lo siguiente, mandando mensajes y recordándonos a todos que estaba esta reunión, ¿no? Pero sobre todo por ser sensibles pues a este tipo de iniciativas. Y por supuesto a Angen, que una vez más, y van siendo unas cuantas, hace más de 6 meses recoge la idea y bueno, pues pone todos los medios necesarios para hacerla realidad. Así que Patricia, Inma, Ramón, pues gracias. Y ahora en 5 minutos lo que voy a intentar es involucraros en lo que lleva mi cabeza durante un tiempo, ¿no? Involucraros en que seáis partícipes activos de esta reunión. Mirad, yo no sé cuál es el hecho más relevante que consideréis vosotros que ha pasado o que durante lo que llevamos de 2018. No lo sé, pero os lo voy a preguntar, ¿vale? Y esto en teoría os debe saltar en el televoting. El hecho más relevante para vosotros en este 2018, ¿cuál diríais? De esas 5, solo una.
Solo se admite una respuesta, ¿eh? ¿Cuál diríais vosotros que es? No lo sé. La 3, la 5. Bueno, pues. Bueno, entonces te la tengo que proyectar. Ah, que vas a hacer el televoting. Bueno, yo creo que la gente ha contestado. ¿No? Vamos a ver. Uy. Bueno, pues Pues no lo vamos a ver. bueno, volvemos a... ¿Te la guardas esto cómo va? También guardada. Muy bien, fenomenal. Aquí. Ahora. Muy bien. Ah, bueno, Ahora sí. vale. Gana el movimiento. Gana el movimiento 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Bueno, pues Pero lo significativo. de Frankenstein también. Significativo. Frankenstein tiene un 9, igual que el Mundial de Fútbol de Rusia 18 tiene un 9. Pues volvemos a la presentación porque os digo cuál es la respuesta correcta. Solamente había una. Y es la respuesta correcta para mi discurso. Es la conmemoración del 200 aniversario de la publicación de Frankenstein. ¿Vale? Que lo hace esta mujer, Mary Shelley, 20 años cuando lo publica. Pero esto no me interesa el libro ahora, me interesa cómo se hizo ese libro, ¿no? Ese libro se hizo así. Verano de 1816, Lord Byron, afamado como escritor inglés, decide pasar el verano, una parte del verano, en una villa suiza, cerca de los lagos, ¿no? Villa Diodati, y decide que no se va al solo, se lleva a su médico personal, que para eso lo tiene, y es bueno que un inglés se vaya con su médico. Ese médico es John Polidori, ¿vale? Se lleva a un amigo que es Percy Shelley, y van dos mujeres de 18 y 20 años. Una de ellas es Mary Godwin, que en ese momento es novia de Percy Shelley, se acaba casando con él y adopta su apellido. Los ingleses son así, adoptan el apellido del marido. Y luego está Claire, que es hermanastra de Mary, y en ese momento empieza a tener un rollo, sí, es que es así, con Lord Byron, y se van los 5 allí, con tan mala suerte de que, esto está en Suiza, en las Indias Orientales, un volcán entra en erupción y hay una nube tóxica y no pueden salir de casa. Esto no es una invención, esto meteros si es verdad. ¿Y qué se le ocurre a Lord Byron? Dice, vamos a dedicar este tiempo que estamos aquí a escribir historias que sean fantasiosas y con un poquito de miedo. Con diferencia, la mejor historia es la de Mary, que aprovecha su historia y toda la tormenta de ideas que se produce allí entre los 5 para 2 años después publicar Frankenstein. Pues lo que os propongo esta tarde es que entre los ponentes, 29 centros que han participado en una encuesta que muchos de vosotros respondisteis durante el verano, y todos los aquí presentes, hagamos nuestra particular tormenta de ideas sobre el calcio, el fósforo o la PPH esta tarde, y que si no nos da para escribir un libro, pues por lo menos sí para pasar una tarde entretenida. Y sin más, pasamos a la primera de las mesas. No. La primera de las mesas, bueno, la compone Amparo Bernat, nunca sé bien cómo definirla, subdirectora médica del grupo Diaberum en España, o algo así, ¿vale? Pero que vive y trabaja aquí en Valencia, fundamentalmente, ¿vale? Y Rafa García, jefe de servicio de nefrología en el Hospital de Manises. Compañeros, buenos amigos, pero si están aquí no es por ninguna de esas razones. Fundamentalmente es que son personas clínicas, dedican el 98% de su tiempo a ver pacientes como todos nosotros,
¿vale? Pero ven muchos pacientes, o tienen datos de muchos pacientes, de más de 200 pacientes. Por eso tiene un cierto valor el que esté aquí. ¿En qué consiste esta mesa? Pues vamos a intentar hablar sobre, el título creo que era Guías versus Realidad. Y lo que pretendemos es pues comparar una serie de cosas. Lo que dicen las guías, sabéis que se actualizaron, hizo un update en el año 2017, que actualizaba un poco las del año 2009, ¿no? También hay un artículo que hemos querido rescatar porque fue publicado en el año 2005. En ese momento el primer autor es Kiko, con Gorriz, con todos, porque estaban todos los centros de diálisis en el año, todos los centros y unidades de diálisis en el año 2005, y justo hablaba sobre el calcio, fósforo, la PTH en la Comunidad Valenciana. Entonces tenían un cierto interés traerlo aquí. Y la encuesta que pasamos este verano a todos los centros que quisieron responder, a todas las unidades, y al final fueron 29 unidades las que hicieron. Y bueno, pues entramos un poquito en materia. Las guías, cuando las leemos, lo que yo vi respecto, cuando hablaban del fósforo y de la PTH, es que ya no ponían valores. Las guías anteriores, ¿no? Las 2009 eran más restrictivas, te marcaban unos valores. ¿Qué nos decía y qué nos dicen las guías ahora del fósforo? Pues nos dicen que no sean hiperfosfatémicos nuestros pacientes, que no tengan el fósforo alto, que los tratemos solo fósforo alto, ¿vale? Para meterlo a nivel normal, que lo hagamos así. Y de la PTH nos marcan del 2 a 9 veces el rango del valor normal, pero lo que dejan intuir es que nos fijemos en las tendencias. Pero ¿qué estamos haciendo, Amparo, nosotros de verdad? Pues, ¿cuáles son nuestros valores en los que nos movemos? Porque sí que tiene implicación esto para iniciar tratamiento, ¿no? efectivamente. Aquí, un poquito lo que estaba contando hace un momentito Andrés, es el trabajo que publicó Kiko. Los datos se recogieron en el año 2003. Los 43 centros que había en la Comunidad Valenciana respondieron, o sea que fue un trabajo que tuvo mucho valor. Y se les preguntaba a los centros que los criterios de las guías CADOC, que en aquel momento estaban en vigor, eran las de 2003, qué porcentaje de sus pacientes cumplían con los criterios. Entonces podéis ver ahí que un 45% y un 55% de los pacientes, aproximadamente la mitad, tenían el calcio en rango y el fósforo en rango de acuerdo con las guías. El producto fosfocálcico le tenían un 76%. La PTH, entonces era lo que señalaban las guías, entre 150 y 300, era un 26% de los pacientes. Y los 4 criterios ellos concluyen que sorprendentemente únicamente un 7,3%. ¿Qué es lo que tenemos ahora con la situación actual? Bueno, pues han pasado 15 años, entonces contestaron más unidades que ahora, quizá un poco por el momento en la que se hicieron las preguntas. Una de las cosas que ha cambiado sustancialmente son los objetivos de la PTH, entonces eran más ajustados. Ahora los de las guías CADOC son más amplios, entre 5 y 9 veces, y parece ser que es en lo que nos estamos ahora centrando. Y luego también parece que ahora mismo las guías dicen unas cosas, pero muchos de nosotros que trabajamos para proveedores de diálisis tenemos unos objetivos que nos marcan las empresas, normalmente se hacen en las guías, pero también nos imponen unos objetivos que tenemos que cumplir, y eso también influye a la hora de nuestro trabajo diario. Entonces, sí es cierto que, tal y como dicen las guías del CADIGO, sugieren con una evidencia 2D que los niveles de fósforo deberían tender hacia la normalidad, sin dar exactamente una cifra, y que los niveles de PTH, digamos que han ampliado el rango, entre 2 y 9 veces, es decir, han ampliado el margen que consideramos como óptimo. Y bueno, esto es un poquito lo que habéis contestado vosotros. Veis que la mayoría de las unidades, la mitad, han contestado que su objetivo es tener un fósforo por debajo de 5.5, que básicamente es lo que dicen las guías. Y luego la otra mitad casi realmente están a la última de lo que dicen las CADOC, es decir, intentar que esté un poco más bajo de 5.5. Ese sería el objetivo. El 20% de las unidades, vemos aquí que hay un 20,7% de las unidades que te está diciendo que su objetivo es de menos de 4,5, es decir, van a intentar que el fósforo sea normal. Es un objetivo que es ambicioso porque sabemos que es difícil y en algunos casos nos puede hacer pensar que pueda llegar a ser tan restrictivo
que haya que restringirle mucho al paciente la dieta o bien que haya que darle una carga muy importante de quelantes. Claro, porque eso te iba a plantear, me parece excesivo. Pues vamos a ver qué es lo que opina la gente, Andrés. ¿Estaríais dispuestos a prescribir una dosis elevada de quelantes? O, por ejemplo, 3 quelantes o las 3 comidas, es decir, una dosis importante, para alcanzar un objetivo de fósforo normal? ¿Sí o no? Os debe haber saltado al televoting. Si no os ha saltado, votamos a mano. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Respondemos vía televoting? Vale. Pues nada, 2 segundos y un momentín. Vale. Pues nada. Como veis aquí, la mayoría de vosotros no estaréis dispuesto a, para conseguir un fósforo normal, prescribir una cantidad muy grande, muy elevada de quelantes y tampoco restringir en exceso la dieta. Respecto a esto, perdona, para pasar otra vez a la diapositiva. Bueno, respecto a esto, pues como sabéis, la ingesta proteica que se recomienda es 1,2 gramos por kilo. El paciente, es decir, el paciente tiene que comer. Y bueno, esto es lo que proponía Moe en un artículo que salió en el 2011, y es que si los pacientes fueran vegetarianos bajarían los niveles de fósforo. Lo que pasa es que yo aquí con la dieta mediterránea, como son nuestros pacientes, lo veo, la verdad, poco viable, aunque los resultados que tenía realmente eran buenos con esta estrategia. La siguiente pregunta de las que formulamos y vosotros contestasteis era cuáles eran los objetivos de PTH. Entonces vosotros podéis ver que mayoritariamente, o sea, la parte del quesito, la parte roja y la parte azul, mayoritariamente os estáis adhiriendo a los valores que recomiendan las guías. O sea, es un margen más o menos amplio, entre 100 y 150 por el margen de abajo y casi 600 en el margen superior. El Cosmos parece ser que sois poquitos los que vosotros habéis dicho que os adherís a esto. Es un poquito más amplio el margen superior, pero bueno, también tiene menos difusión y probablemente debido a eso también es por lo que os habéis adherido menos. El problema de la PTH, que luego además Rafa también comentará un poco y todos sabemos, es que realmente no sabemos muy bien lo que estamos midiendo porque hay muchas diferencias de valores entre las diferentes técnicas. Incluso la variabilidad intratécnica es muy elevada, con lo cual muchas veces las determinaciones separadas pocos días pueden llegar a ser sustancialmente diferentes. Pero creo que hay un error. En el Cosmos es 400 y pico. Pues eso fue lo que se puso en la encuesta, ¿no? ¿Fue 600? Lo que se puso, pero eso fue, está bajado tal cual de la encuesta, me parece. Y bueno, por eso a lo mejor quizá un poco la recomendación, no lo sé. La recomendación de las guías un poco también habla, pues eso, fijaros en la tendencia y no fijar tanto en el número absoluto del número de la PTH por todas estas consideraciones un poco. Pero personalmente, por ejemplo, en mi unidad yo me he marcado, por ejemplo, yo estoy más en línea con la SEN, ¿no? 150 a 300. Pero realmente yo veo 360 de PTH hoy y no me flagelo, ni hago ningún cambio. ¿Sí? A ver, normalmente yo creo que me empiezo a mover. Si yo veo una PTH de 350, si me muevo y cambio el tratamiento, si el mes pasado estaba en 150. Pero si realmente nos fijamos, yo creo que un poco más todos en la tendencia que en el número absoluto. Si está subiendo rápidamente, algo hay que hacer, o si está bajando pero rápidamente. La tendencia te obliga a tener por lo menos 2. Pero nos damos más margen, efectivamente. Vale, perfecto. Lo que sí que vemos es, porque lo comenta Amparo, no solamente la gran variabilidad, porque es verdad que a mí también me ocurre que pido una PTH este mes y otra a los 10 días, y es que muy lábil, sino que lo que vimos con la encuesta es que solamente un 20 y tantos por ciento, un 24%, además lo ajustaba a la PTH, ¿no? O sea, disponemos de fórmulas en la página de la SEN, que es, por ejemplo, una calculadora de ajuste de PTH a las Kadoki, pero pues aparentemente no la utilizamos en exceso. Pero esto, Rafa, ¿tiene relevancia ajustar la PTH según el método de determinación o no la tiene?
Yo creo que sí, vamos. O sea, de hecho me llama bastante la atención que solo un 24% haga el ajuste. Y de hecho, vamos, esto es un trabajo de hace ya tiempo que, como muchos de vosotros sabéis, todo surge porque la casa de diagnóstico americana Nichols en el 87 sacó el kit para determinar la PTH por IRMA, y las CADOKI en el 2003 miraron con valores diferentes de PTH y analizando también biopsias óseas, viendo el remodelado en función de los valores de PTH, y marcaron el valor óptimo entre 150 y 300 porque era donde el remodelado era correcto. Por abajo entendían que había bajo remodelado y por encima el que remodelado. Y entonces el problema es que esta casa de diagnóstico Nichols en 2006 decidió retirar del mercado su kit, y todas las demás que además era IRMA, y todas las demás que estaban en ese momento en el mercado, que era electroquimioluminiscencia y algunas de IRMA también, pues seguían basándose en los valores de PTH de las CADOKI, pero con su kit, ¿vale? Entonces, si os fijáis aquí, el tema es que los valores no tienen nada que ver. Si tenemos aquí el IRMA de Nichols, cuando lo comparas con los demás, algunos de ellos, incluso de Abbott, es casi el doble, ¿no? Están muy por encima, con lo cual con esto probablemente lo que estamos haciendo es sobreestimando el bajo remodelado. Entonces, yo, aprovechando esto, sí que quería también hacer una pregunta a todos vosotros de cuántos de vosotros conocéis el kit por el que determináis la PTH en vuestro centro. Así vamos a seguimos por aquí. $15 segundos, Hay que coger agilidad con el telemotivo. Vamos. Pues ahí lo tienes. Para todos aquellos que no lo sepáis, os recomiendo que vayáis al laboratorio de vuestro hospital a preguntarlo, ¿vale? Porque, como ha comentado Andrés, en la página web de la SEM, por ejemplo, abajo que pone calculadora de PTH, os podéis descargar o bien vía app. No, que lo pone aquí. para otro lado. Sí, no, pero o vía app en función del dispositivo que tengáis, o bien en entorno web, ¿vale? Tú lo que haces es, esto sería entorno web, que es donde lo he sacado yo, tú pones el valor de tu PTH, ¿vale? Y entonces te da, en función de tu kit, te lo compara como si lo hicieras con el kit, o sea, con el kit de Nichols, ¿vale? Entonces, como ves, valores que tú, en el límite bajo tuyo, que a lo mejor no harías nada, y dices, bueno, me espera el siguiente control, es que realmente, imagínate los que utilicéis algo, ¿dónde estáis? Estáis en la mitad, o sea, estáis en una dinámica asegurada, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, lógicamente yo creo que es importante ajustar, sobre todo porque no solo estamos infraestimando el bajo remodelado, sino que además probablemente estemos sobretratando a nuestros pacientes, ¿no? De todas formas, ¿puedo decir una cosa? Sí. Que lo que tú acabas de comentar es tremendamente importante, porque cuando la SEM hace las recomendaciones de los niveles, lo hace en base a cómo está el hueso. En cambio, Cosmos lo que hace es en base a la mortalidad, y lo que hace es ver en qué parte de la curva, pues porque tiene una curva en U, tanto el fósforo para la mortalidad y los niveles plasmáticos, tanto el fósforo y el calcio como la PTH, y lo que observa es que la U en la PTH es muy abierta. En cambio, la U para el fósforo es muy baja y obtiene el nadir de mortalidad, el mínimo de mortalidad, el 4,2 o 4,4, que son los valores, según las analíticas, fueran de mitad de semana o de lunes. Entonces, para eso es interesante, desde luego, e importante. Pero aún así, pues yo no sé lo que estoy haciendo. Lo confieso, porque no sé, vale 2,9 veces según mi parámetro de mortalidad. O sea, según el ensayo que yo estoy utilizando, ¿vale? Pero lo hago más a mortalidad, lo hago más a hueso,
Por eso no sabemos bien lo que estamos haciendo. Lo que tenemos es una laguna de conocimiento. Lo que sí que intentamos es dar un valor a que cuando hablan de valores de PTH, es valores de PTH ajustados en teoría. Ajustados, sí, claro. Entonces, cada uno a su método de determinación en laboratorio. Claro, aquí y para llevarlo. Lo último, perdona, que es importante también que el tema del ajuste solo es válido en insuficiencia renal crónica, estadio 5 en diálisis, es decir, no se puede utilizar, teóricamente no está validado para otros estadios y pacientes que no estén en diálisis. Mi comentario un poco en el sentido de que realmente si uno se guía por las CADIGO, el sentido el sentido estricto no haría falta hacer la conversión, porque se supone, no lo sé, porque nosotros la técnica que tenemos es la Scantibow distal, que coincide prácticamente con la NICU, pero si uno tiene otra técnica, la técnica esta que límite que los valores sean claramente superiores, pues si la de Roche, quiero decir que en esta supongo que el límite superior de la normalidad también será superior. Luego, si el límite superior en lugar de ser 65 son, por ejemplo, 100, pues el Europa será de 200 a 900. Si te riges por los valores más si 2 o más 9, sí, ¿sabes? Pero si quieres unos valores Kadoki, entonces sí que tienes que hacer a los anicos, no necesariamente, yo creo que es más complicado, no necesariamente de cada valor convertirlo a Allegro-Nichols, sino en realidad a convertir lo que es 150 y lo que es 300 y saber entre qué márgenes te manejas y ya está. Claro. Pero yo mi opinión concreta es que Kadoki recogía las evidencias de 10 o 15 años antes de Cadigo. Si estamos ya 15 o 20 o 25 años después, yo creo que en mi opinión lo lógico entre Kadoki y Cadigo, no entro en Cosmos y no entro en otros debates, en mi opinión es irse a las evidencias más recientes que hay y más globales, que son Cadigo. Yo en mi opinión seguir empleando Kadoki es una antiguaya, esa es mi opinión. Por cerrar el tema del ajuste, solamente a que los que os lo lleváis a casa, solamente los que trabajéis con software Microsoft, ¿vale? Si habláis con ellos, pueden automatizaros el cálculo de la PTH-DOCI, ¿vale? Siempre que sepáis cuál es el método de determinación de vuestro laboratorio, ¿vale? Nosotros, esto es de Gandía, el informe resumen anual, que es un parámetro que tiene de todos los pacientes, que te lo saca por meses, y entonces pues tengo la PTH tal y como la devuelve el laboratorio, pero está disponible ya para todos también, pero tenéis que hablar con ellos, ¿vale? Pero bueno, avanzamos. Avanzamos es que nos has comentado, Amparo, cuáles eran los teóricos objetivos en los que nos movemos, pero los cumplimos. Pues aquí tenemos la parte del fósforo, es lo primero que vamos a ver. Antes, todo lo que os preguntamos, en las unidades, qué porcentaje de pacientes con fósforo fuera de objetivo teníamos, y vemos que casi un 60% tiene muy bien controlado el fósforo en sus pacientes, porque menos del 25% de los pacientes están fuera de rango. Aunque sigue habiendo una no desdeñable proporción de unidades que tienen menos de la mitad de los pacientes con el fósforo bien controlado. En la encuesta que se hizo en el año 2006, que el rango era, 2003, que el rango era el mismo, el control también era bueno, un 70% de los pacientes estaban bien. ¿Qué ha pasado con todo esto? Pues tenemos más quelantes que teníamos en 2003, tenemos mejores quelantes, tenemos más herramientas, sin embargo, el tema del control del fósforo sigue siendo pelea 1 y hemos mejorado algo, pero quizá no tanto como sería de esperar en estos 15 años y con mejores herramientas como tenemos. Y entre otras cosas, pues porque está el tema de las fuentes ocultas de fósforo, que seguro que habéis oído hablar en muchas ocasiones, y es que cada vez comemos más comida procesada. La comida procesada tiene aditivos y normalmente ya hay muchos estudios que dicen que comiendo comida procesada el ratio fosfato-proteína es un 28% más. Es mucho fósforo lo que consume el paciente sin saberlo. Y incluso en los medicamentos, que los aditivos son muy comunes, también tiene un fosfato y no siempre se dice en las etiquetas. Es decir, que un paciente llevando bien la dieta y tomando bien los quelantes es posible que no se pueda controlar el fósforo porque se está entrando fósforo por otras vías que no conocemos. Lo siguiente es, hablamos un poco de la PTH, cómo estamos con esto,
y hay muy buen control de la PTH, como podéis comprobar. La mayoría de las unidades controlan muy bien, el 90% de las unidades. En el 2003 era mucho peor, porque era un 26% las unidades que decían que tenían controlada la PTH. Sin embargo, no son comparables porque, claro, cuando se hizo la pregunta en el 2003, el rango era estrecho, entre 150 y 300. El objetivo no era el mismo que ahora. Y ahora pues estamos todos diciendo que es arreglo a nuestros objetivos actuales, que hemos visto que la mayoría de nosotros son los de la K2, que son más amplios. La K2, perdón. Entonces, sí que es cierto que bueno, nos hemos centrado en la PTH, en el fósforo, y nos estamos preocupando realmente en los últimos tiempos mucho más por las calcificaciones extraosas. Las calcificaciones vasculares parece que nos interesan más que el esqueleto. Y en ese sentido, pues os traigo esta revisión que se hizo del Hamara, esta es gente de la Cochrane, Suetonia Palmer, que hicieron una revisión de 47 estudios de cohortes, o sea, 305.000 pacientes. Y lo que ellos vieron en toda esta revisión que hicieron en todos estos trabajos es que ni el calcio ni la PTH influyen en el riesgo de mortalidad, pero sí el fósforo. Y de forma muy importante. Por cada miligramo de aumento por encima del límite superior que te dan las guías, hay un aumento de la mortalidad en un 18%. Yo creo que un poco estamos muy centrados más en este tema que en el tema esquelético. Si queréis el artículo lo tengo, si me lo decís luego os lo envío a quien sea. Lo que sí que parece evidente es que, por lo menos cuando contestamos la encuesta, los resultados son que controlamos, que estamos siendo capaces de controlar bastante bien el fósforo y la PTH, o por lo menos mayoritariamente eso es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué estrategias, Rafa, estamos utilizando para hacer esto? Sobre todo porque cuando yo leo las guías, la update, sí que el espíritu que me traduce esa guía es que, por ejemplo, para el fósforo, vale la pena no tratar el fósforo si para ello tenemos que utilizar quelantes cálcicos. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues bueno, respondiendo a tu pregunta, o sea, lo responde la encuesta también, ¿no? En la encuesta, en esta pregunta, preguntamos específicamente qué captores y la respuesta la veis, ¿no? La mayoría de gente está evitando o minimizando el uso de los quelantes cálcicos, ¿no? O aquí, por ejemplo, casi todos utilizan no cálcicos y aquí, pues la mayoría no cálcicos con un pequeñito porcentaje de cálcicos. En el trabajo, aquí además, cuando sobre el tema de los quelantes cálcicos preguntamos la dosis, solo un 7% utiliza una dosis de 2 gramos al día y la mayoría, todos por abajo de 1,5 gramos al día, ¿no? Incluso un 40%, como veíamos, dice que no los utiliza, ¿no? Si comparamos esto también con el trabajo de Kiko de 2003, sí que es, yo creo que sustancialmente diferente, porque aquí en lo que era quelantes cálcicos, bien en monoterapia o bien asociados, salía un 69% de pacientes que estaban tratados con quelantes cálcicos y solo un 42% con sevelamer, que era el único no cálcico del momento, bueno, salvo el hidróxido de aluminio, que se utilizaba en un porcentaje muy bajito. Y luego, claro, yo creo que la explicación un poco a esta situación es lo que había comentado un poco antes Amparo, desde el 2003 que existe el trabajo hasta la actualidad que hemos hecho la encuesta, han pasado muchos años y han aparecido pues otros actores en el escenario, ¿no? Yo creo que los que han aparecido son estos, ¿vale? Y en este orden, me parece, y si es así, solo uno de ellos es un quelante cálcico asociado con magnesio, todos los demás son no cálcicos, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la explicación a los datos de la encuesta actual, ¿no? Sí, seguro que tiene, que es fundamental esto. La verdad es que ya estamos entrando en el tema del calcio, que para nosotros también ha sido un motivo pivotal, casi diría yo, de esta reunión, ¿no? Las guías, cuando las analizamos, nos dicen evitar evidentemente el hipercalcemia, y yo creo que son bastante tolerantes con las hipocalcemias moderadas, siempre que no sean sintomáticas, ¿no? Pero ¿qué papel, Amparo, está jugando el calcio del baño? Porque aquí al final lo fundamental es el balance, ¿no? Parece que es el balance que les damos. Pero claro, el balance, si ya no usamos quelantes cálcicos, o no los usamos, los usamos muy poco,
o en dosis pequeñas. ¿Cómo lo estamos haciendo esto? ¿Cómo estamos utilizando el calcio del baño? ¿Cómo lo modificamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sí que es verdad que yo pregunté a los proveedores de ácidos de la Comunidad Valenciana este verano qué les estábamos pidiendo de calcio de baño. Que ya sabemos la respuesta, que la preguntamos, pero quería saber qué están vendiendo los proveedores de ácidos, y contactamos con Fresenius en sus versiones hospitalarias, de centros, con la gente de Diaberum, con la gente de Nipro, con la gente de todos los que sabíamos que vendían ácidos, y su respuesta fue esta: que en el primer semestre del 2018 le hemos pedido casi un 54% de calcio 3 en baño, contra un 46% de calcio 2,5. Y hay un 0,8% de gente que está utilizando citrato, que bueno, es un dato. Pero eso, Amparo, ¿qué papel está jugando el calcio del baño en toda esta película? Pues aquí yo os voy a enseñar lo que habéis contestado a la encuesta. Veis que hay un 37,9% de unidades que mayoritariamente usan un calcio de baño de 3, y luego hay un 24% que te dicen que mitad y mitad, y luego hay un 37% de unidades que mayoritariamente usan un calcio de 2,5. Esto más o menos es congruente con los resultados de lo que nos han dicho los proveedores, ¿vale? Decantándose un poquito más hacia las unidades que utilizan un calcio de baño estándar o más habitual para sus pacientes, un calcio de 3. De todas formas, esto es un parámetro dinámico, puede ir cambiando con el tiempo, pero bueno, los datos sí que son bastante consistentes porque fueron lo que durante la primera mitad del año se vendió. No es una foto fija de un mes, sino que es una cosa bastante... Entonces, la siguiente pregunta, que preguntamos por qué preferíais ese calcio de diálisis, vemos que entiendo que este 72.4 que dijo que era para evitar un balance positivo son las unidades que dicen que mayoritariamente están usando el calcio de 2,5. Y el otro 27,6%, que es la suma de las otras 3 porciones de quesito, son las unidades que mayoritariamente están usando un calcio de 3, que son pues los que quieren mejorar la tolerancia, los que no quieren hacer un balance negativo, los que no quieren estimular la PTH. En este sentido, bueno, yo creo que un poco a la hora de, es mi opinión, pienso que la manera que tiene la gente de prescribir los calcios de los baños es tanto fijándose en el calcio que actualmente tiene el paciente como el calcio que pensamos que va a tener si tenemos intención de aumentar la vitamina D o si tenemos intención de poner algún calcio. Y respecto a esto, prestamos atención en no hacer un balance ni positivo ni negativo de calcio y intentamos, creo yo, personalizar el baño lo máximo posible. Probablemente casi todo el mundo se hubiera adherido a más de una opción pensando, pues dependiendo del paciente, pues le voy a poner un baño o le voy a poner otro. Y la siguiente pregunta parece que apunta en esa dirección. No, pero yo voy primero. Primero vas tú, Sí, es que me cojo a tu rollo de que el balance hay que personalizarlo, ¿vale? La ganancia de la diálisis. Las guías, cuando las vemos, nos dicen que consideremos el baño de calcio 2,5 como aquel que hace un balance más neutro. Eso es lo que nos dicen las guías, ¿no? Pero esto nos lo creemos, o sea, esto es punto pelota, dogma de fe, nos lo creemos, o medimos ese balance de calcio de alguna manera. O sea, vale, ¿no? Lo medimos, sabemos realmente el balance de calcio que le estamos poniendo a nuestros pacientes en una sesión de diálisis, con independencia del baño que lleve. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Vamos a preguntar. Porque solamente se me ocurre una manera de saberlo, y es hacer analíticas post. ¿Tenemos datos, Patricia? Ahí está. Tenían de camino. Pues esto es lo que hay. Eso es lo que hay. La mayoría de nosotros no. Lo digo porque muy empeñados con el balance neutro
pero luego lo medimos lo justo. Discute. Comentaré algo sobre el tema. Discute. No, es ¿No? que lo voy a comentar Lo medimos luego. lo justo. Podría presentar un trabajo que medimos precisamente esto. Vale. Así que lo voy a dejar para luego, Vale. para no adelantarnos. Vale. Pues nada, como podéis ver, esto es lo que habéis contestado vosotros en la encuesta, y veis que mayoritariamente, la mayoría de vosotros habéis contestado que dependiendo del caso, al paciente se le pone un baño o se le pone otro baño. Es decir, que dependiendo de la calcemia previa, o si va a usar más vitamina D o más calcímicos, pues ajusta el baño. Intentamos personalizar. Hay un 20,7% de las unidades que dice que no cambie el baño, que no es su estrategia fundamental, probablemente porque su estrategia sea más farmacológica o de cualquier otro tipo. Y lo que sí que parece evidente. Sí. Yo el único comentario que luego es una reflexión que lanzo ahora para luego, quizá la respuesta correcta sería la verde pero al revés. Es decir, dice no cambio el calcio del baño para modificar el calcio sérico. ¿Vale? Sí. Es decir, que realmente es el calcio sérico el que me debe hacer modificar el baño para evitar un balance positivo. ¿Vale? Luego lo vemos. Luego lo veremos. Si el paciente, contrarrestando por ejemplo la respuesta azul, cuanto más bajo es el calcio prediálisis, más bajo puedes usar el baño de diálisis, porque así el gradiente es menor y la ganancia de calcio, vas a hacer un balance positivo y la ganancia va a ser menor. Pero habrá que medirlo. Luego lo Sí, vemos. luego lo vemos. Vale. Lo que sí que es evidente es que cada vez nos vamos olvidando más del hueso para fijarnos en las calcificaciones vasculares solo. O sea, nos planteamos fósforo, calcio, PTH como rollo calcificación vascular, ¿no? Pero esto a mí me genera una serie de cosas. Por ejemplo, Rafa, en Gandía yo sigo midiendo, porque me lo da el ordenador, el producto calcio-fósforo. Es que creo que me lo dan hasta del laboratorio. El laboratorio me calcula el fósforo, el calcio corregido y me da el producto. Las fosfatasas alcalinas también me las dan. ¿Vale? ¿Sigue teniendo sentido esto? No tiene sentido. Si nos queremos fijar en la calcificación vascular, ¿hay algún parámetro analítico bueno, bonito, barato, que valdría la pena empezar a medir? Yo tengo mi opinión respecto al calcio-fósforo, pero si quieres preguntamos y a ver, en función también de lo que diga la gente, lo vemos. Vale, me parece perfecto. Entiendo que no solamente lo calculamos, sino que le damos algún tipo de valor o aparece ahí y ya está. Y si no apareciera no pasaba nada. Hombre, empate técnico. ¿De verdad que hay 50% de unidades que ya no mide el producto calcio-fósforo? ¿Sí? ¿Eso es así? Y lo que extraña es que el 50% lo siga pidiendo. También. Yo estoy más en También. Como es un cálculo. También, como es un cálculo, también. Bueno, las guías nos sugieren no hacerlo, ¿vale? Las guías lo que nos dicen es hay que mirar el calcio, hay que mirar el fósforo, hay que mirarlo en conjunto, pero no calcular el producto, teóricamente es lo que dicen, ¿vale? Es verdad que con una evidencia bastante bajo, y esto no es una cosa nueva, esto ya lleva mucho tiempo dando vueltas, y por ejemplo este artículo del año ya 2007 de Kidney está muy bien, es un poco farragoso en cuanto a que habla mucho de bioquímica y tal, pero bueno, al final lo que dice es que in vitro, para que tú tengas calcificación, necesitas un producto de calcio-fósforo por encima de 200, ¿vale? Y sin embargo luego dice que patología, o sea, en enfermedades como la diabetes, que tienen un calcio y un fósforo normal, tienen calcificaciones vasculares en los pacientes diabéticos, y todos lo hemos visto y lo sabemos, ¿no? Entonces, tiene probablemente que haber algo más que el calcio y el fósforo para que se produzca la calcificación vascular. Y lo que empiezan ahí a ver, que luego ya creo que se ha demostrado mucho más, ¿no?, es el tema de los inhibidores de la calcificación, pues, tipo el pirofosfato, etcétera, ¿no? Entonces, el tema con esto, claro, es que
con lo que dicen las guías y viendo que el producto gaseoso fosforo per se solo tampoco tiene un valor tan alto, yo personalmente nosotros no lo utilizamos, vamos, en nuestros pacientes. Que yo lo pico mañana, le digo al laboratorio que conozco aquí. Luego también hay algún trabajo, en este caso, por ejemplo, son unos iraníes que utilizan el producto gaseoso fosforo y le intentan asociar a la severidad de la calcificación vascular y a su vez en el grado de insuficiencia cardíaca que tienen sus pacientes, pero tampoco hay una correlación, ¿no? Con lo cual, si te basas solo en el producto y luego la traslación a la clínica que pueda tener, es un artículo, ¿no? Pero parece que tampoco aporta mucho, ¿no? Y si no medimos el producto gaseoso fósforo, no medimos estas cosas, pero se nos sigue llenando la boca de que estamos muy preocupados por la calcificación vascular. ¿Medimos la calcificación vascular de alguna manera o tampoco? Bueno, pues mira, esto lo preguntamos concretamente en la encuesta, ¿vale? Y bueno, en principio la calcificación vascular como tal adrede solo la están, o por lo menos contestan que solo la buscan menos de un 28% de pacientes. Digo, porque parece poco. Sí, no hay tanto. Un 35% no hace de manera arreglada y luego un 38% pues en pacientes que van a ser trasplantables, pero no todos los pacientes que tenemos en nuestras unidades son trasplantables, ¿no? Entonces yo con esto también me hago varias preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué cosas tenemos a favor de pedirlas y en contra de pedirlas, ¿no? Entonces, a favor de pedirlas probablemente todos sabemos que el tener una calcificación vascular es un predictor de una evolución clínica más tardía porque estamos ante un paciente de un alto riesgo cardiovascular, ¿no? Y luego en contra también de pedir es que, bueno, vale, detectar la calcificación vascular, pero realmente existe algún tratamiento claramente demostrado que mejore las calcificaciones vasculares. Es decir, eso es una pregunta que cuando tienes que, ¿no? En medicina cuando pides pruebas vas a encontrar algo, pero luego tienes que dar la solución a eso, ¿no? Entonces, una vez más, las guías, el update de las guías CADIGO del 17, que respecto a las del 2009 no aportan ninguna novedad, lo que nos dicen es que sugieren, las internacionales, ¿no? Sugieren que pidas pues una lateral de abdomen y una ecocardio y que pueden utilizarse para detectar presencia o ausencia. Las españolas dicen lo mismo, porque bueno, están prácticamente copiadas, pero sí que es verdad que se mojan un poco más y dice que una radiografía simple basal, tanto de abdomen como de columna o de manos, debería practicarse en todos los pacientes con RC para valorar esas calcificaciones, ¿no? Eso parece que te invitan a hacer un cribado inicial, ¿no? de esas calcificaciones en los pacientes. Yo, mi experiencia personal con los índices yo no sé las que tenéis vosotros, pero porque no lo hemos preguntado específicamente, con Camauquila o con Adragado, es que bueno, pides las pruebas, luego te pones ahí a medir, a veces es difícil, ¿no? Cuando lo intentas trasladar al servicio de radiología, pues no depende del radiólogo, se lo toma mejor o peor, cada vez lo mira uno, la misma placa mía por diferente gente, aunque está muy establecido, da valores diferentes. No sé, mi experiencia la verdad es que no es muy alentadora con esto. La ecocardio pues es más fácil, yo creo que pedir un ecocardio a los pacientes que hacen diálisis cuando entran en programa y de manera seriada pues cada año o cada 2 años es más sencillo y sí podemos ver las calcificaciones valvulares, ¿no? Sí. Y claro. Yo haría 2 cosas. La primera es, si no mido la calcificación vascular, asumiría que está calcificado. Porque el 80 o el 90% cuando haces estas pruebas están. Después de hacer muchas veces esto, una conclusión que nos podemos llevar a casa es que hacer una radiografía de las manos es lo más interesante, porque la podemos ver, no hace falta ser radiólogo, es rápida y barata, solo irradia las manos y además es específica de calcificación de la media y no de la íntima.
y por tanto se relaciona con las alteraciones del metabolismo óseo mineral más que con los factores de aterosclerosis clásicos como el colesterol, el tabaco, etcétera, que atacan más la íntima y se ven más en el cautiva. O sea que esa podría ser una aproximación. Y luego la tercera es que, también para llevarme a casa, es que es verdad que no hay, realmente hay solo casos anecdóticos de observar regresión de calcificación vascular. Anecdóticos. Pero sí que hay ensayos clínicos con ese endpoint que demuestran que usar quelantes no cálcicos enlentecen la progresión de las calcificaciones. Bueno, pero eso puede tener cierto sentido. Claro, no, lo digo por no caer, yo no caería en el nihilismo de decir, no lo mido porque no puedo hacer nada, paso página. Ese sería el... Es como las precauciones universales, hay que usarlos en Exacto, todos, claro. independientemente de esto lo mismo. Actuar como si se pudieran clasificar todos. Vale, sí, estamos de acuerdo. Sigo avanzando y sigo siendo autocrítico porque esta reunión está pensada para daros autocríticos. Decimos que nos preocupa muchísimo la calcificación vascular, pero sea por A, por B, por C, solamente la medimos un 20%. Y este artículo a mí, cuando lo leí en su momento, me impactó y me sigue preocupando. Al final la calcificación vascular es esta tormenta perfecta, que se da en la primera hora y media, 2 horas de diálisis, y que meten en el juego al fósforo, meten en el juego al calcio, pero meten en el juego al bicarbonato, al pH y a la alcalinización durante la sesión de diálisis. Entonces, bueno, es verdad que este trabajo está hecho en hemodiálisis convencional y con un bicarbonato de 35. Que esto me lo he revisado todo. ¿Nos preocupa amparo de verdad el bicarbonato o es otra cosa más a la que le damos una importancia y como relativa a todo esto? Pues es una de las preguntas que hicimos en la encuesta. Le preguntamos a la gente si individualizaba el concentrado de bicarbonato y la mayoría de los unidades respondió que sí. O sea que sí que es algo que por lo menos miramos, medimos y nos preocupamos de ajustar. Hay algunas dificultades para personalizarlo, porque nosotros vemos el bicarbonato del paciente y pensamos en milimoles litros, en miliequivalentes litros. Sin embargo, las máquinas, a la hora de programar el bicarbonato, muchas de ellas van con milisiemens por centímetro cuadrado y la conversión no es lineal. Entonces, por ejemplo, 32 miliequivalentes son 2,36 microsiemens, que es una cosa que algo importante que tenemos que intentar. Y en ese sentido, pues yo creo que, por ejemplo, el grupo este de aquí que dijo que ponía un bicarbonato de 3, creo que está contestando milisiemens. Y la mayoría de vosotros estáis contestando unos bicarbonatos más elevados, entre otras cosas porque las máquinas por defecto normalmente tienen 34 o 35. Es decir, estos de aquí digamos que están como más individualizados, los que están en la parte central de la tabla, estos son lo que pone la mayoría de la gente, por defecto la máquina saca esto y aquí yo creo que están contestando en milisiemens. Pero le podemos decir a la máquina 32, ¿no? Sí. Y 29. El problema es que tú le dices 29 y la enfermera dice, bueno, y ahora me dices cuántos microsiemens por centímetro cuadrado. Pero eso será un problema resoluble. ¿No? Relativamente, porque hay que medir a los de las máquinas que te den la conversión y es diferente para cada monitor. Entonces es algo de lo que tenemos que preocuparnos adicionalmente. Ya. Bueno, en la siguiente pregunta que preguntábamos, ¿qué criterios tenéis para modificar el bicarbonato? Pues la mayoría de nosotros contestamos que los niveles de bicarbonato predialistas, ¿vale? Y solamente un 10% contesta que los niveles post-diálisis. Los que contestan realmente es que no sé si es que se refiere, otros quieren decir que miren los pre y los post, no sé exactamente muy bien en qué sentido estaba esta pregunta, quiero asumir que es esto, pero la mayoría de nosotros nos guiamos por el bicarbonato pre que tiene el paciente. Y respecto a esto, sale una alerta en el año 2012, que me imagino que lo conoceréis, que bueno, todos queremos evitar a nuestros pacientes la acidosis metabólica, pero también es muy importante evitar la alcalosis. Y la alerta surgió a raíz de que vieron que había una serie de muertes en pacientes que tenían un bicarbonato sérico prediálisis de 27 miliequivalentes litro o más. Se produce un mayor riesgo de arritmias y finalmente de paro cardíaco.
Y ahora sigo porque, insisto, nos preocupamos por la calcificación y solo por la calcificación. Y si yo analizo, por ejemplo, yo no he hecho los números concretos, pero lo hablaba antes con, ya no recuerdo con quién lo estaba hablando de todo, pero ¿cómo se están muriendo los pacientes en tu vida? Y los pacientes en general se nos mueren porque los sacamos de programa, porque ya no dan para más. O se mueren por cosas intercurrentes, porque se fractura la cadera y se mueren, que tienen 90 años, ¿eh? Y el hueso, ya hemos pasado del hueso del todo, y cuando preguntamos que si hacemos densitometrías, solo 10 héroes ahí, 10 de 100 hacen densitometrías de manera reglada. Los demás nos la trufa, entre comillas, un poquito el hueso, ¿no? Y sobre esto, Rafa, las guías apuntan algo. Sí. O sea, de todas maneras, yo antes de ver lo que dicen las guías, sí que me gustaría remarcar que la densitometría lo que te mide es la densidad ósea, pero no la arquitectura del hueso, ¿no? O sea, lo más importante realmente luego el estándar es la biopsia ósea. Yo personalmente no he hecho ninguna, pero si habéis hecho alguno, lo que yo sí que he oído es que cuando le haces una y ahora no vuelves a hacer ninguna más, porque es bastante cruento, ¿no? No tanto. El tema es que no hay quien te la lea. A ver, el tema, yo he tenido un paciente argelino tremendo, una intoxicación alumínica, que le hice una biopsia ósea, tuve que mandarle la biopsia a Portugal. En España no te lo lee nadie. Hospital del Mar, no creo que las leía antes. No, tampoco ahora. No. El problema es que en España no se lee. De todas maneras, con respecto a esto, yo creo que es un tema que tenemos que tener, lo que estáis comentando, mucho más cuidado. Hay medidas indirectas para conocer un poco, porque el peligro está en dar antirresortivos en pacientes que tienen osteomalacia. Claro. Entonces, pacientes, aquí cobra importancia ahora la fosfatasa alcalina. Un paciente con una PTH bajita y una fosfatasa alcalina baja, tenemos que pensar que puede asociar una osteomalacia a la posible de, porque está totalmente. Este paciente que os cuento tenía una intoxicación de aluminio, una osteomalacia del copón y venía tratado con prolia y toda esta. Y eso está totalmente contraindicado. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Vale, de hecho, quien encuentre el método incruento para poder medir el remodelado óseo, ¿no?, le darán el premio Nobel, porque al final es lo que todos van buscando. Bueno, las guías al respecto sí que han cambiado. El update del 17 respecto al 9, de hecho, lo primero es que ha puesto la densitometría arriba cuando en las anteriores guías estaba en un segundo punto, como veis aquí. Vale, y el tema es que parece ser que las densitometrías en 2009 no las aconsejaban de rutina porque no predecía el riesgo de fractura. Sin embargo, pues hemos avanzado y con los estudios que hay ahora sí que parece que prediga el riesgo de fractura y por lo tanto sí que aconsejan en pacientes con insuficiencia renal y alteraciones del metabolismo óseo-mineral con riesgo de osteoporosis, sugieren hacerlo, ¿vale? Para evaluar el riesgo de fractura si va a tener un impacto en el tratamiento, ¿vale? Entonces, de hecho, ha pasado por delante en las guías 2009 estaba primero a hacer la biopsia ósea en unos casos seleccionados y ahora ha pasado primero a hacer la densitometría y en segundo lugar a hacer la biopsia y ya no en casos seleccionados sino en casos en los que vayas a cambiar el tratamiento según el resultado que esperes. Es que tenemos el riesgo de eso. Vale, entonces un poco lo que dicen las guías es eso, pero yo creo que hay otro tema en relación al hueso que también es muy importante, que son los estudios sobre las fracturas en los pacientes con insuficiencia renal, diálisis y su morbimortalidad, como comentaba antes Andrés, ¿no? Entonces, el año pasado se publicó un estudio retrospectivo en Estados Unidos con más de 80.000 pacientes incidentes en programa de diálisis entre enero del 10 y diciembre del 12. Lo reclutaron vía reclamaciones al Medicare, por eso es un número, son 80.000 en Estados Unidos, no es tanto. Y bueno, son pacientes añosos, entre 67 y 100 años, y lo que estudiaba eran los tipos de pacientes que sufren más lesiones por caídas graves, que las definían como fracturas, como dislocaciones o como daño cerebral.
Entonces, con eso, este tipo de pacientes, lo que se ve que son pacientes mayores, y lo interesante es que justo en el momento de empezar la diálisis es 1,6 veces más probable padecer una lesión por caída grave, mayoritariamente fractura. De hecho, dentro de los dos periodos, pre y post, las pendientes entre ellos, no hay diferencias estadísticas, dice el trabajo, ¿vale? Que el meollo de la cuestión está aquí, que es cuando empieza el diálisis. Entonces, te hace una pequeña explicación que probablemente la progresión de la enfermedad renal crónica con el inicio del tratamiento renal sustitutivo en pacientes añosos, lo que hace es un marcador de un estado funcional deficiente, que además ha añadido al inicio de diálisis cambios de volemia, hipotensiones, etcétera, y además con un hueso alterado, con alteraciones del metabolismo mineral, pues claro, tener una caída probablemente... Sobre todo la mortalidad innata que acaban teniendo estas cosas. Sí, no, episodios en pacientes que no son vírgenes, que están ahí, que tienen de todo. Claro, es el detonante ya para ir la cosa muy mal. Y la vitamina D, Amparo, juega un papel, la vitamina D nativa, ¿juega un papel en toda esta película o...? Pues esto es lo que hemos preguntado. Aquí podéis ver que la parte de abajo del quesito de arriba, veis que prácticamente la mitad de las unidades, o un poco más de la mitad de las unidades, suplementan con vitamina D nativa a menos de la mitad de los pacientes, y en algunas unidades que a nadie. O sea, más o menos está la cosa sobre mitad y mitad. Y tiene bastante que ver con lo que consideramos que debemos suplementar y no debemos suplementar. Es decir, si nuestras guías de la SEN dicen que hay una insuficiencia por debajo de 30 y una deficiencia por debajo de 15, no estamos corrigiendo para que el paciente esté normal o tienda a la normalidad, que sería de 30 y 40, sino que estamos haciendo que nuestros pacientes tengan unos niveles de vitamina D, o suplementamos a partir de que el paciente está entre la deficiencia y la insuficiencia. Probablemente porque nos hemos dado cuenta de que suplementar más allá estamos calcificando o sobrecalcificando al paciente. Hay un estudio muy interesante en el British Journal of Nutrition del año 2013, se hizo en población general y se dieron cuenta que el 88% de la población del mundo tiene una deficiencia o insuficiencia de vitamina D. O asumimos que hay una epidemia mundial o realmente es que los valores están sobrevalorados. Y en ese sentido, pues vemos que si le preguntas a la gente si suplementa, la mayoría decimos que sí, pero suplementamos únicamente aquellos que consideramos que debemos suplementar, o sea, los que están alrededor de la deficiencia, no en la insuficiencia. Y cuando preguntamos cuál es el fármaco más comúnmente utilizado, pues el que se lleva la palma es ya veis que es el hidrofeol, y luego pues en segundo lugar el delicious. Son las dos presentaciones que son de más cómoda posología y lo que más estamos utilizando en las unidades. Perfecto. Y ya para terminar, sí. No, pero de todas maneras, bueno, 30 segundos solo, un momentito. Pero 30 segundos, sí. Que yo creo que incluso en población general los valores de 15 y 30 están muy en revisión y se va hacia valores de 10 y 20, y que algunas guías ya lo han revisado. Eso simplemente, ese es el comentario. Si además los pacientes renales, se ha comentado ampliamente los riesgos y los problemas que tienen con calcio, y la vitamina D va a favorecer lógicamente la tendencia a calcio alto y demás, pues quiero decir que yo creo más lógico en pacientes renales desde luego, y probablemente en población general ir a 10-20 más que a 15-30 puntos. Perfecto. Pues ya para terminar, una pregunta que os hago un poco a los dos, ¿no? ¿Qué estrategias estamos utilizando para modular el calcio con todos los fármacos que estamos dando, quelantes, activadores? ¿Cómo lo estamos haciendo? Por ejemplo, Rafa, ante calcios que consideramos altos, ¿qué estamos Amparo, ¿qué estamos haciendo con calcios que consideramos altos? Pues estamos haciendo lo más lógico. Lo primero que estamos haciendo todos como primera opción es retirar las fuentes de calcio. Los captores, se baja el calcio del baño y se suspende la vitamina D. Por orden sería primero retirar los captores, después suspender la vitamina D y como último bajar el baño, ¿vale? Y luego ya las acciones farmacológicas ya se dejan ya para una tercera o una cuarta opción. Y esto de esperar y ver es que había que contestar alguna y le hemos dejado como la quinta, o sea, no es que no hagamos nada, somos proactivos realmente, es que es la última cosa que haríamos, esperar y ver.
y ante calcios moderadamente bajos o muy bajos. Rafa, ¿qué hemos dicho que estamos haciendo? Lo que hemos dicho, tanto en calcios bajos, menos de 8.2, como muy bajos, el primer escalón es retirar o bajar calcios miméticos, y el segundo, añadir activadores de los receptores de la vitamina D, ¿vale? Como veis aquí, los dos mayoritariamente, la primera y la segunda, son esas. A mí personalmente me llama la atención que un 23% con un calcio por debajo de 8.2 esté esperando a ver qué pasa. Igual esto, la tolerancia que decías esto, tú, ¿no? Vicky lo dice muy bien muchas veces, el wait and see. Que igual es muchas de las mejores opciones. Que sí, ¿no? Que luego es verdad que esos que esperan, luego ya no espera nadie, ¿no? Pero igual solamente el momento, inicialmente. Entre 7,5 y 8.2. Bueno, y luego en la tercera ya está discutido entre añadir captores o subir el calcio del baño, ¿vale? Tanto en una como en otra. Aquí también hay unos cuantos que empiezan vitamina D, si no la han empezado previamente, me imagino, que es en muy bajo. Como cuarta opción, en ambas, tanto bajo como muy bajo, es añadir captores cálcicos, y en la quinta, pues bueno, lo mismo que dice Amparo, ¿no? Ya tenemos todo. Si ya hemos hecho también cosas, pues esperar a ver cómo evoluciona el paciente, ¿no? Perfecto. Pues nada, acabamos, y simplemente para llevarnos a donde queramos, las alteraciones del metabolismo mineral asociadas a la enfermedad crónica son un conjunto que integra tanto alteraciones bioquímicas del hueso y también del vaso, y pensamos que debemos prestar atención a todas y cada una de ellas. Intentar corregir la PTH respecto al método de determinación, igual lo más importante, por independencia de esto, es evitar infraestimar el remodelado, pero también el sobretratamiento que podamos estar ejerciendo, ¿no? Y que no provocar balances positivos de calcio ni de bicarbonato debería ser para nosotros uno de los focos de atención, no solamente de calcio, sino también de bicarbonato, ¿vale? Y que las analíticas post-diálisis, a las que no estamos demasiado acostumbrados nosotros a Venatría por circunstancias, las estamos implementando cada vez más, pero nos pueden ayudar a individualizar mejor el tratamiento. Y nada, muchas gracias. Vamos fatal de tiempo.